Entre las historias de los grandes naufragios hay nombres como el Titanic o el Lusitania, de los que se han contado cientos de narraciones y todos las hemos escuchado. Sin embargo, hay un caso menos conocido. En las profundidades del Caribe descansa el esqueleto de un transatlántico español que protagonizó una de las mayores tragedias marítimas de nuestra historia, el Valvanera. El Valvanera no era solo un barco. Era una promesa de futuro para quienes dejaban atrás una España marcada por la pobreza y la incertidumbre de principios del siglo XX. Una historia de emigración, de sueños truncados y de un misterio que aún hoy sigue sin resolverse y continúa sumergido en las profundidades del mar. Os contamos todo esto y mucho más a continuación. Soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y yo soy Luis Quevedo, divulgador científico. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Ah, y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. En los astilleros Charles Connell & Company de Glasgow, Escocia, nació en 1906 un gran transatlántico bautizado como Valvanera, en honor a la Virgen con la misma advocación. Este barco de vapor fue diseñado para cubrir trayectos entre España y América, transportando pasajeros y mercancías. Con 122 metros de eslora y 14.6 de manga, el Valvanera estaba impulsado por una máquina de vapor de triple expansión, alcanzando una velocidad máxima de 22 km por hora. Y es que, bien, no es mucho, pero su propósito no era la rapidez, sino la seguridad y la capacidad de carga, ya que albergaba más de 1 millar de pasajeros entre sus distintas clases. El barco pertenecía a la Compañía Transatlántica Española, una de las más importantes del transporte marítimo hispano. Durante más de una década, el Valvanera surcó las aguas del Atlántico sin problemas, hasta que en el verano de 1919 emprendió el que fue su último viaje. El 10 de agosto de aquel mismo año, el Valvanera zarpó desde Barcelona con más de 1.100 pasajeros a bordo. En su mayoría eran emigrantes españoles que escapaban de la pobreza y la inestabilidad social, buscando mejores oportunidades en América. La ruta del barco incluyó varias escalas estratégicas antes de su destino final, Cuba. Tras una breve parada en Málaga, Cádiz y las Islas Canarias, el Valvanera cruzó el Atlántico rumbo al Caribe. En San Juan de Puerto Rico y Santiago de Cuba hizo escalas, donde algunos pasajeros desembarcaron, reduciendo la cantidad de personas a bordo. El siguiente destino era La Habana, el puerto más esperado por la mayoría de los pasajeros. Los registros indican que el Valvanera llegó a las costas de Cuba el 9 de septiembre, cuando un huracán se acercaba a la región. Según relatos de la época, el barco intentó obtener permiso para entrar en el puerto de La Habana, pero debido a la inminente tormenta, la autoridad portuaria denegó su entrada. Sin posibilidad de atracar y con un ciclón desatándose en las cercanías, el Valvanera se vio obligado a continuar su viaje, alejándose hacia aguas desconocidas y peligrosas. Lo que ocurrió después continúa siendo un misterio. Las últimas noticias del barco lo sitúan en alta mar, navegando hacia el oeste en una zona de tormenta. Luego nunca más se supo de él. Durante varios días, la compañía naviera y las autoridades esperaron señales del Valvanera. Finalmente, el 19 de septiembre, llegó la temida noticia. Un barco estadounidense que patrullaba la zona avistó los restos de un naufragio en aguas poco profundas cerca del Banco de la Media Luna, en los Cayos de Florida. Lo que encontraron dejó helados a los investigadores. El transatlántico estaba intacto, completamente sumergido a unos 12 metros de profundidad, pero no había cadáveres ni señales de supervivientes. Se cree que el Valvanera quedó atrapado en la tormenta sin posibilidad de maniobrar ni encontrar refugio. La violencia del mar, con vientos que superaban los 200 km por hora y olas gigantescas, probablemente lo hizo zozobrar y hundirse rápidamente. Este naufragio se convirtió en una de las mayores tragedias marítimas de la historia de España. Se estima que 488 personas murieron en el desastre, sin que ninguna pudiera contar lo ocurrido. Con el tiempo, la historia del barco quedó eclipsada por otras catástrofes marítimas de la época. El pecio del Valvanera continúa bajo las aguas de Florida, siendo un destino ocasional para buceadores e investigadores que exploran los restos de la embarcación. Aunque el tiempo y el mar han ido descomponiendo su estructura, su historia permanece como uno de los grandes misterios sin resolver, porque ¿qué ocurrió realmente con la tripulación y sus botes salvavidas? Recuerda que Despierta tu curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Ah, y no olvides compartir el podcast si has disfrutado con nuestras historias.